¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de vuelta a su podcast de confianza. ¿Quién eres tú? Un podcast para la gente real. Ha pasado un tiempo, he estado muy ocupado, mucho trabajo, muchos viajes, etc, etc. Pues estamos de vuelta y regresamos de una forma muy especial. Y por esa razón quiero que nos digas quién eres tú. Hola, gracias por invitarme. Estuvo muy padre que recibir la invitación y que esté aquí y me recibas. Soy Yasmín Palacios, soy arquitecta, tengo una maestría en arquitectura sustentable y me gusta muchísimo también compartir en mis redes sociales sobre el cuidado de la salud, del cuerpo humano y pues nada, aquí, normal. Básicamente. Es súper interesante. ¿Sabes? No tengo tantos amigos que se dedican a la arquitectura, en realidad. Debo de tener, amigos cercanos, hablando. Seguramente conozco a más, pero solamente, bueno, Alex Scars, que ahora es tatuador, y espero tenerlo algún día pronto aquí. Él intentó pues sí, estudiar arquitectura. No sé qué pasó, no se quedó en el camino. Y no, de verdad tendría que hacer mucha memoria para pensar en si tengo más amigos que sean arquitectos o que se dediquen a la arquitectura, aparte de él y de ti. Entonces, eso es muy importante y es muy bueno porque hay mucho que saber de ti, ¿sabes? Es un mundo que desconozco por completo y que me llama mucho la atención porque es muy hermoso, es muy lindo. Y qué mejor que tenerte a ti para que nos hables de esto. Oye, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué arquitectura? Pues cuando estaba estudiando la prepa, tengo una amiga, bueno, ya no tengo mucho contacto con ella, se llama Pris. Hola, Pris. Ojalá veas esto, Pris. Ojalá veas esto. Vivía en los edificios que están enfrente. Yo iba en la prepa 8 que está en Mixcoac y vivía en los edificios que están enfrente y la mayoría de las veces teníamos que ir a hacer tareas en equipo y íbamos a su casa. ¿Por qué queda cerquita? Porque estaba muy cerca. Sí. Entonces, siempre que entraba me daba mucha curiosidad que su papá tenía maquetas y tenía un respirador, a pesar de que los departamentos de ahí son muy pequeños. Okay. Entonces, imagínate las dimensiones de un respirador dentro de una casa llena de maquetas y planos, llama la atención sí o sí. Entonces, yo veía esas cosas y decía, o sea, ¿qué es eso? ¿Por qué están ahí tan bonitas? Y sobre todo porque la curiosidad mi curiosidad es muy grande al ver ese tipo de armados y los papeles y los materiales y todo, ¿no? Los acabados. Entonces, ahí fue cuando nació como ese gustito por querer estudiar arquitectura. Y ya después, pues, obviamente con todas las cosas que faltaban de hacer. Bueno, aunque no es mucho los requisitos que te piden para salir de la prepa hacia la universidad, porque si entras de una prepa de la UNAM tienes un pase automático que no sé si todavía exista, pero creo que con cierto promedio, o sea, sí, tienes que alcanzar sí debes de un tener promedio. cierto promedio para poder ingresar a una escuela o una facultad de la UNAM. Facultad de la UNAM. ¿Y en qué año fue esto? O sea, de prepa, cuarto, quinto, sexto, o sea, ¿te lo recuerdas? Ay, no, yo creo que fue como por a lo mejor quinto, que es como justo el periodo en el que ya tienes que saber más o menos qué es lo que vas a hacer. Sí, claro, ya tienes que ir teniendo una idea más clara de lo que quieres estudiar, ¿no? Entonces, la arquitectura no era algo que te llamara la atención antes de, sino ahí nació como que esa intriga, esa curiosidad por arquitectura. Sí, porque yo más bien eso me lo recuerda a mi mamá, porque la verdad es que yo no me acuerdo, pero ella dice que yo decía que yo iba a ser doctora. O sea, cuando niña, ¿no? Ajá, o sea, exacto. Como... Entonces yo creo que con ese pensamiento de infantil, pues te quedas mucho tiempo y dices, bueno, yo voy a hacer eso. Pero ya después descubrí que lo que más me gustaba era la arquitectura. Arquitectura. Es bien curioso porque yo recuerdo perfectamente que cuando yo era niño, a mí me mamaban los dinosaurios, como no tienes una idea. O sea, yo era un niño que vivía, despertaba, comía... Y todo lo que era su vida era con respecto a dinosaurios. Todo. Era un gran fan. Entonces, desde muy chico, yo crecí con la idea de que dije, yo voy a quería ser entre antropólogo y arqueólogo. O sea, algo así. Precisamente porque yo quería ir a desenterrar fósiles de dinosaurios, ¿no? Y eso fue desde chico hasta la secundaria.
Y ya en la secundaria empezaron a cambiar las cosas y bueno, mil cosas por las cuales llegamos a donde estamos, ¿no? Claramente estudié algo que no tenía nada que ver con la antropología o arqueología y ya estamos acá. Pero me da mucha curiosidad entender en qué momento de nuestras vidas nos decantamos por estudiar algo. ¿Sabes? Hay gente que creo que lo tiene muy claro desde pequeño. Súper claro. Y pues así, ¿no? Es como que una meta firme, así, y es como apuntan y le pegan, ¿no? Cuando crecen y todo. Pero creo que la mayoría de nosotros, el común de la población, no lo descubre hasta ya muy próximo a... Cuando ya te están presionando. Ajá, justo. Justo eso yo estaba platicando con una de mis amigas de las que justo entrevisté en uno de los capítulos. Porque, pausa, paréntesis, a propósito de... Esta señorita también tiene un podcast, pero su podcast es especializado en o para mujeres en la arquitectura. Y el diseño, o sea, las dos ¿lo podrías definir de una manera más clara? Sí, solamente entrevisto a mujeres que están dedicadas a la arquitectura, al diseño y el arte, pero más, o sea, enfocado en lo que haces con toda tu creatividad como arquitecta, y en eso se ha basado algunas de las entrevistas que he hecho a las compañeras arquitectas, que la mayoría que conozco, pues sí las conozco porque he convivido con ellas, además de trabajo en persona. Claro. Entonces esa además es una de las razones por las cuales estamos aquí. Porque vi que tenías, bueno, nos conocemos desde la secundaria, fuimos compañeros de la secundaria en el mismo salón los 3 años. Saludos a la Escuela Secundaria República del Perú número 91, gloriosa. Y a nuestros excompañeros que seguramente van a ver esto, sí. Y a los envidiosos de los otros salones que tenemos en redes sociales que seguramente también lo van a ver. Pero bueno, la cosa es que, somos amigos desde entonces y hace poco, relativamente como 3 meses quizá, vi que habías empezado con tu podcast. Sí. Porque, o sea, la cuestión de la comunicación en general con respecto a temas que a ti te gustan, ya la habías, ya habías comenzado con eso desde hace tiempo, ¿no? Desde tus rutinas de ejercicio, que ahorita vamos a hablar de eso. Y pues como que tu estilo de vida y así, ya era algo en lo que habías como indagado desde hace tiempo. Pero el gran paso, yo lo quiero ver así, es cuando decidiste hacer tu podcast, ya de la arquitectura. Entonces yo vi que hiciste una publicación, vi que padre lo de tu podcast, me gustaría hacer una colaboración contigo y esto es lo que nos trajo acá. Así es. Afortunadamente. Ok, entonces bueno, esto es para que después de que terminen de ver este podcast, vayan a ver. Visiten su canal, tanto tus redes de TikTok, Instagram, todo eso. Instagram, TikTok, Facebook. Creo que estoy en todas. Y ahorita, ¿cómo es? ¿Cómo estás? De todos modos lo vamos a poner. Bueno, acá, el que es como más de deportes y fitness es Yasmina Pink, porque Pink. Pero el de arquitectura es la arquitecta de tu vida. Así, tal cual, la arquitecta de tu vida. Igual de todos lo vamos a enlazar aquí en la descripción, etc. Ok. Entonces, fue esa la razón por la que te invité y así. Y volvemos al punto de descubrimiento de la vocación, ¿no? Como seres sociales, vamos a decirlo así, ¿no? En el momento en el que descubrimos que... Y lo digo porque todo el mundo sabe que yo tengo una hija. Y Emery ya está en la prepa, apenas va en cuarto. Y yo he visto cómo ha venido transformando o cambiando sus ideas con respecto a qué se quiere dedicar en la vida, ¿no? Ya sabes, y lo mismo que tú, de chiquita, que quiero ser maestra, que quiero ser doctora, cosas, ¿no? Pero sí era muy vago. Ya hasta cuando fue un poco más consciente, como por la secundaria, empezó con una onda de que quería estudiar ciencias ambientales. Después ahorita está con negocios internacionales y ya últimamente me dijo que ya no, que ahora quiere estudiar como algo referente al deporte porque se metió a porras y le gusta mucho. Entonces, a propósito de... Tu vocación por la arquitectura nació en la prepa, ¿vale? En quinto, porque fuiste a la casa de tu amiga y viste unas maquetas. Pero vamos, o sea, ¿qué fue lo que te impresionó o que te intrigó tanto? Porque seguramente así como pudiste haber ido a la casa de tu amiga y te encontraste maquetas, visitabas 1000 lugares más en donde veías cosas interesantes que también llamaban tu atención. Pero no por eso decidiste estudiar algo referente a... No.
Yo sé y estoy completamente segura que estudié arquitectura porque me gusta saber que las personas que tienen una idea en la cabeza, yo los puedo ayudar a hacer eso realidad. Una idea con respecto a un espacio, un una espacio. casa, a un lugar. Lo cual es sumamente importante porque, por ejemplo, a ver, no me quiero clavar a hablar tanto de temas sociales en el sentido de que el 90 y tantos % de las personas de este país no tienen como que las posibilidades de adquirir una casa. Y existe la autoconstrucción. Ajá. Bueno, sí. Y además como que quien puede, en general, accede a un departamento de interés social que ya está diseñado por alguien, que ya está pensado por alguien, etc., etc. Pero pensando en un mundo utópico e ideal en donde cada quien pudiera tener un espacio y hacerlo a su manera, es donde entrarías tú a materializar esa idea. Uh-huh. Entonces, a ti lo que te llena o te motiva mucho en ese sentido es poder ayudarle a alguien que tiene una idea del el hogar, de donde va a vivir, de donde va a invertir, bueno, vamos, mucho en cuestión económica y donde va a pasar la mayor parte del tiempo, que sea un espacio que le sea grato, le sea cómodo, agradable. Entonces, eso es lo que te motiva, es decir, ayudar a las personas, ¿no? Bueno, dentro de tus posibilidades, a que su espacio y su idea de un lugar se materialice. Así es. ¿Cierto? Uh-huh. Okay. Exactamente, sí. ¿Has tenido oportunidad de diseñar casas? Sí. Y cuéntanos el proceso, ¿cómo es? Pues el proceso es muy sencillo y muy complicado como tú quieras verlo. Okay. Porque pasan tantas cosas. Tuve oportunidad de hacerlo casi cuando terminé la escuela, porque fue todo como de casualidades. Mi papá estaba trabajando en una casa, estaban haciendo unas filmaciones y el dueño de esa casa es arquitecto y tenía una constructora. Y mi papá sabía que yo estaba buscando trabajo. O sea, ya tenía yo trabajo, pero él sabía que estaba buscando trabajo. Entonces le comentó de mí y el arquitecto le dijo que le mandara mi escaso y nulo CV, porque obviamente tenía dónde nací y ya, punto. Sí, iba saliendo de la universidad. Así, no. Media hoja y para de contar. Uh-huh. Entonces ya se lo mandé, me mandaron llamar y me entrevistaron. Recuerdo perfecto que fui a una casa, que aparte esa casa estaba hecha por por Carlos Lazo, que es un arquitecto que es de los que contribuyeron a la construcción de Ciudad Universitaria. Wow. Entonces yo entré a esa casa y pues ya desde el momento me conquistaron, porque dije, wow, si voy a estar trabajando aquí, todos los días voy a voltear a ver hasta el mínimo detalle. Claro. Y entro y como en una mesa redonda así tipo medieval, todos así sentados y me dicen, siéntate por favor ahí al medio. Y yo así de... O sea, yo venía a una entrevista de trabajo de 1 a 1, ¿no? Así como con 10,000 personas alrededor. Y me empiezan a preguntar cosas de arquitectura, ¿no? Casi como cuando hice mi examen profesional, así me sentí depresionada. ¿Cuánto mide una varilla? Y yo me acordé perfectamente bien de todas las cosas. ¿Cuánto mide una varilla? 12 metros de largo. Ok. Entonces, como detalles muy específicos como para saber si tenía como que... Las capacidades. Ajá, o si medio había estudiado, no sé. Pero si estabas lo suficientemente preparada, ¿no? Ajá, para exacto. Lo que se iba a hacer. Vamos, si no eras una persona que solamente había pasado por casualidad o por suerte o por corrupción o lo que tú quieras y querían ver si eras apta para el trabajo. Así es. Y entonces ya me preguntaron cosas y una de los peores errores que se puede hacer en esta vida cuando apenas vas empezando y no es como tal una empresa formal, porque yo sé que ese despacho no era tan formal. ¿Tan formal en qué sentido? O sea, me refiero a que no a la empresa como la que ahora trabajo. No sé cómo explicarlo en ese momento. O sea, como estar formalmente constituida, es decir, está registrada como una
una empresa que se dedica a la arquitectura. Sí, exacto, cosas así. No sé, como que declarar impuestos con base en cuestiones de arquitectura, Sí. etc. ¿Cuánta es tu plantilla laboral, etcétera? Entonces, en ese Pero momento... entonces, ¿cuál era la constitución de este lugar en donde ibas a entrar a trabajar? Es que sí era un despacho de arquitectura, pero solamente la plantilla estaba basada como en el hijo del dueño y como 3 personas más. Ok. Pero eso yo me enteré después. Bueno, Okay. el problema, bueno, el error que cometes cuando eres principiante es que te preguntan, ¿cuánto nos vas a cobrar por hacernos los planos, los dibujos de los planos? Y pues yo así de, wow, no inventes, voy a poder decir cuánto cobro, wow. Y entonces contesté y digo, ay, me quedo pensando en mi cabeza, seguramente van a decir que es un montón porque estoy diciendo esta cantidad, pero bueno, voy a decir que les puedo hacer un descuento, ¿no? Porque yo en mi cabeza, malbaratando mi trabajo, que ahora lo veo y digo, uy, qué brota. A todos nos pasa cuando empezamos a emprender, créeme. Entonces yo, 500 pesos. O sea, si yo ahorita lo digo, sí, ya sé. Dijiste que 500 pesos por hacer unos planos a una empresa de arquitectura que le estaba trabajando seguramente a un multimillonario. Sí, de hecho sí estaba trabajando a un multimillonario. ¿Se puede decir a quién? Sí, era un abogado muy famoso, pero no puedo decir nombre, porque sí está. Entiendo tu cuestión, sí, tu ética profesional, sí. Entiendo. O sea, sí trabajábamos con personas muy importantes de la Ciudad de México, eso sí es cierto. ¿Y qué cara pusieron cuando tú les dijiste que 500 pesos? No, bueno, ya no me quisieron soltar. Y entonces dije, wow, yo pensé que iba a decir que estaba muy caro. Ya después me enteré, porque por eso estoy diciendo eso. Alejandro, un amigo con el que trabajé en esa obra, me dice, oye, Esmina, ¿cuánto estabas cobrando cuánto cobraste por tus planos? Y yo le dije, yo creo que cobré mucho, porque cobré 500 pesos. Y ya me veía yo así con mis anillos de oro. Bueno, estamos hablando de que tú debes haber salido de la estoy casi seguro que tú saliste de la facultad en el 2008, 2009, por ahí. Porque, vamos, somos contemporáneos y yo... No, yo soy más joven, pero... No es, eso no es cierto, es más grande que yo. Yo sí soy joven. No, yo soy como 10 años menos. Pero no es cierto. Es más, hasta 15. Se quiere creer, no quiere afrontar la realidad del paso del tiempo. Pero bueno, yo acabé la universidad en el 2008. Ajá. Y supongo que, yo estudié 4 años y medio. Sí, estaba más o menos. Sí, como yo estuve en el proceso de tesis al mismo tiempo que estaba estudiando, entonces sí se alargó un poquito, pero yo terminé como en 2009, más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya estaba haciendo mi examen profesional en esa época. Y fue poquito tiempo después que tuviste esta entrevista. Ajá, exacto, a meses. Ok, entiendo, porque... Está muy verde. ¿Sabes también que creo que es importante mencionarlo? Que muchas veces no hablamos de dinero con nuestros papás. Por miedo, como por... A mí me daba mucha pena hablar de dinero con mi mamá. Porque yo decía, no manches, o sea, mi mamá gasta muchísimo en mí. ¿Y cómo es que yo o sea... No sé, sentía yo mucha vergüenza de que yo sé que ser hijo y que tu padre te pague tu padre madre paguen los estudios, a pesar de que puede ser pesado como padre, también lo haces con todo el amor del mundo. Entonces, puede que sea pesado como papá pagar una colegiatura y lo que quieras, pero también es muy satisfactorio sentirte y saberte con la capacidad de pagarle a tu hijo una escuela y además de que le estás brindando algo, no estoy diciendo que le estás garantizando el futuro porque hay millones de personas con estudios que no ejercen. Insisto, son temas muy complejos, pero creo que es importante que tú como hijo, si alguien joven ve esto, que hablen de dinero con sus papás, precisamente para que no se cometan este tipo de errores. Y te lo digo porque yo también cuando me independicé y empecé a freelancear en esto de la producción audiovisual, cobraba muy barato. Muy barato. Ya lo platiqué con Fer, que Fer es... Hola Fer. Fer estuvo aquí en el segundo capítulo. Él emprendió y tocamos tal vez muy superficialmente la cuestión de cómo cobrar cuando eres emprendedor. Pero ahorita sí me gustaría profundizar en eso porque es muy importante por lo que tú estás diciendo. De verdad, hablen con sus padres o con la persona que se encargue de su manutención sobre cómo es la vida allá afuera, cómo es la cuestión monetaria. Porque pueden pasar, o más bien pasan este tipo de errores en donde
creemos que nos estamos ganando 500 pesos y es mucho. Y a lo mejor sí, depende de quién seas y depende de tu situación. Pero es importante sí hablar con los padres. Oye, ¿cuánto te cuesta mi educación? ¿Cuánto te cuesta mantenerme? ¿Cuánto te cuesta vivir? Para que con base en eso tú aprendas a hacer un estimado de cuánto y cómo cobrar, sin miedo y sin pena, porque lo que sabes hacer vale. Claro. ¿No? Y vale bastante. Y entre vale más mucho. te especializas, más puedes ir y claro, cobrar ¿no? más. Y sobre todo si estás en el lugar, haz de cuenta, porque, a ver, yo quiero que me ayudes a entender un poco. ¿Por qué cobraste lo que cobraste? ¿Qué te hizo cobrar esa cantidad? Porque yo, o sea, cuando estaba en octavo semestre trabajaba para... yo tomaba la clase de taller de escenografía, porque siempre me ha gustado mucho la escenografía. Porque el medio donde está mi familia, que se desenvuelve, y he visto muchas cosas desde chiquita. Entonces, la maestra me contrató para ayudarla a supervisar los montajes de las escenografías de los teatros que están atrás del Auditorio Nacional. Ajá. Pero a la maestra me pagaba 200 pesos, que era lo que me podía pagar. O sea, 200 pesos, ¿por qué? ¿Por la quincena? No, obviamente no. Era ¿Por proyecto? ¿Por montaje? ¿Cómo no, era funciona? por montaje, por función. O sea, que si ese día, y esa semana iba a haber 3 funciones, pero el montaje empezaba, no sé, el miércoles, y las funciones eran el jueves, viernes y sábado, entonces me pagaba los 200 por esos 3 días. 200 por 3 días. Sí, exacto. Entonces yo decía, wow, no. O sea, soy estudiante, estoy aprendiendo, porque para mí en ese momento lo más importante, además del dinero, era aprender. Claro, sí, o sea, eso que acabas de mencionar es importantísimo, sí, importantísimo. O sea, en ese momento decía, no me importa que hasta que me den 5 pesos más, si quieren yo le pago, pero que me deje estar ahí. Claro, eso, a ver, sí y no, porque voy a tocar un tema un poco controversial y voy a aprovechar para contar una anécdota. Okay. Voy a ser muy breve. Hace como 3 meses o quizá 4, me contrataron para... La idea original era que me estaban contratando para rentar mi equipo de video, bueno, sí, mi equipo, mi cámara y así, y operar la cámara para un videoclip musical, ¿ok? Entonces, total que llegué a la producción y por una cosa u otra resultó que quien iba a dirigir foto ya no iba a poder dirigir, ya me acordé, que quien iba a dirigir o sea, quien iba a hacer la dirección general del video ya no podía hacer la dirección general del video porque había tenido un problema emocional y que no estaba apto para dirigir. Entonces quien iba a hacer la foto iba a brincar a dirigir y entonces me dijeron, güey, por favor dirige la foto. Y no es que yo no lo pueda hacer, por supuesto que puedo hacerlo y sé hacerlo, pero yo me vendí como operador y nada más proveedor de equipo, sí, claro. No como director de fotografía. Entonces, a ver, no me molesté porque dije, a ver, voy a tratar, creo que soy alguien muy empático y que se pone siempre en lugar del otro y que siempre está dispuesto a ayudar y a hacer más, bueno, por los demás y depende de la situación. Pero dije, está bien, ya estamos aquí, no voy a decir que no, porque no es mi estilo, porque esta gente me cae bien y sobre todo porque era una oportunidad. Entonces, se cuenta que cobré, yo creo que una tercera o una cuarta parte de lo que pude haber cobrado para dirigir foto y que al final terminé dirigiendo en general el proyecto. Y ese día bien pude haber dicho, o sea, no mames, vine y cobré una madre por lo que hice, pero en realidad lo pensé con cierta filosofía que dije, güey, no importa si viniste y no te pagaron lo que te merecías o lo que tú sueles cobrar o deberías haber cobrado. Piensa en que tuviste la oportunidad de hacer algo más allá y tener más experiencia y desempeñarte más en tu papel y lo que sea. Que si tal vez no fue justo y que es algo que no se tiene que repetir con mucha frecuencia, es decir, que no vaya a ser de siempre que te digan, oye, ayúdame con esto y termina haciendo lo otro y para que te paguen menos. Eso creo que no va, pero sí trata siempre de ver qué es lo que ganas, que no es dinero, ¿no? En este caso fue experiencia. Y creo que es algo que tú buscabas y que vamos, aprendiste en esa ocasión, ¿no? O en esos momentos. Sí. Sobre todo porque también me sirvió siempre en moverme en la ciudad también, porque era no tenía auto, o sea, era una estudiambre, porque así nos decíamos.
o los profesores decían pobresor. Porque UNAM. Esa es buena, es nueva, no la conocía, ¿eh? Está buena. Pero no es discriminación, o sea, sí nos decimos. Es la realidad. Sí, exacto. Entonces, también aprendí mucho como a transportarme previo a, porque cuando empecé en el despacho que te acabo de decir, yo tenía que ir casi que de polo a polo, o sea, era hasta Huixquilucan, Estado de México, y era tomar el metro y transbordar. Para los que no sepan, nosotros somos del surponiente de la Ciudad de México, más o menos por Six Flags, más o menos, para que se hagan una idea. Entonces, ir en transporte público hasta Huixquilucan es un pedo, 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Así para fácil, mí era así fácil, como sin exagerar, ¿eh? Yo al principio decía, no, sí puedo porque esto está increíble, porque estoy aprendiendo, me están pagando 500 pesos por plana. y estoy yendo hasta allá, no importa, ¿no? O sea, porque aparte pues eran desarrollos increíblemente de lujo, o sea, conocí a muchísimas personas muy importantes porque creo que siempre he trabajado en empresas y en proyectos de cosas muy, muy importantes, y eso como que le da un destaco, no sé cómo se dice, destacar le da un valor agregado, quizás. Sí, exacto. Cuando te piden tu CV y dices, mira, trabajó para tal, ¿no? Dices, wow, sí, ya contratada. Entonces, eso también me ha servido como un plus para los lugares a los que actualmente trabajo. A eso es a lo que me refiero, o sea, que a lo mejor fuiste y por no saber, que también, o sea, no solamente con la cuestión papás, porque a lo mejor yo digo papás porque es nuestro núcleo más cercano y nuestro referente más cercano para que nos guíen en algo, pero sí creo que es importante que por ejemplo, en tu caso, en tu escuela, no sé si tengan una materia que sea algo así como gestión de proyectos, no sé el nombre que le quieras poner, en donde te enseñen a cobrar. Yo no recuerdo en la universidad haber tenido una materia donde nos dijeran, tienen que cobrar tanto por tal y por tal y por tal, ¿sabes? No existe esa vocación de enseñar a cobrar. Es que solamente yo llevaba administración de proyectos, que así se llama en la facultad, y llevas administración 1, administración 2, administración 3 y creo que es hasta administración 4. Pero solamente son los costos de obra. O sea, de cómo tú te puedes administrar para, justo, ¿no? Hacer, por ejemplo, un estudio. Y entonces vamos a sacar los metros cuadrados, tantos, la altura, cuánto va a ser de pintura, etcétera. Pero esos solo son los costos de las cosas que vas a utilizar. No de lo que tú vas a cobrar por tu sí, por tu trabajo, por tus ideas, por tu empeño, digamos, ¿no? Tu dedicación, por tu desarrollo, exacto, sí, el tiempo que te tardaste y todo eso. Entonces, en eso tienes toda la razón. O sea, sí existe, pero no está como completo. En este punto, por ejemplo, me acuerdo muchísimo, mi jefe, él estudió primero en el Poli y luego estudió en la Unitec. Okay. Y me decía que en la Unitec tuvo unas materias muy importantes que lo ayudaron justo a eso, a saber cómo venderse y cómo cobrar su trabajo. Y yo me imagino que eso le ayudó mucho, pues porque ahora el puestazo que tiene. Entonces, creo que hay universidades particulares que en lo particular sí cuentan con esas como enseñanzas que te ayudan a poder desarrollar más tus ideas acerca de cómo vas a cobrar y qué es lo que vas a hacer a lo largo de, no sé, de esa obra o de ese trabajo, ¿no? Claro, es importantísimo. Yo veo a mucha gente hablando en todas las redes sociales de la importancia de que en vez de dar, a ver, no quiero como herir susceptibilidades, ¿no? Pero en vez de dar ciertas materias, no sé, deberían de dar, no sé, finanzas o vamos, ponle el nombre que quieras, ¿no? Orden personal, 1000 cosas que a lo mejor te servirían más para tu desarrollo individual que materias que no digo que no tengan sentido porque por algo están ahí, pero y vuelvo a esto, ¿no? Como por ejemplo, Emery, mi hija, lleva matemáticas como todos los alumnos y Emery no se le dan las mate, no le gustan tanto o no es bueno lo que quieras. Y para mí no tiene por qué ser
una alumna destacada en matemáticas, ¿sabes? Yo lo que entiendo es que el sistema te obliga a que aprendas matemáticas y que pases matemáticas, pero no es para todos. Pero lo que sí es para todos es entender cómo funciona la economía y cómo puedes cobrar. Esas materias deberían de ser importantes en todos los ámbitos de la educación. Sí. ¿Ves? Muchísimo más que otras que, insisto, no es que no tengan valor, son parte del desarrollo de la civilización de la humanidad, pero a veces no están bien aplicadas o no son para todos, lo que tú quieras. Y pues creo que servirían y harían muchísimo más bien que otras cosas. Fíjate que cuando yo estaba estudiando la maestría, llevaba 2 clases para mí son, o sea, las que me abrieron así como que la cabeza. Economía política, con un maestro que hasta la fecha tengo contacto con él porque nos saludamos y así. Es una persona sumamente, no sé si decir amante de su materia, pero es, o sea, una persona que le gusta enseñarte. Apasionado de lo que hace. Apasionado de lo que hace. Y me gustan muchísimo sus clases. Para mí siempre va a ser mi profesor favorito. Porque me enseñó cosas con las que yo nunca creí que iba a leer un libro de Marx. Por eso digo, nunca creí que iba a hacer ese tipo de cosas. Entonces, me marcó en este tipo de materias y de enseñanzas en las que me hizo ver que, pues que sí podías aprender eso a pesar de que no eres tan allegada a ese tipo de cosas. Uh-huh. Sí, vamos, le dio otro enfoque. Exacto. A tu carrera, ¿no? No uh-huh. Únicamente como... bueno, y entonces, el otro día me dijiste que a veces tú estudias en la UNAM. Sí. Y que, por cierto, el otro día fuimos a una fiesta y y lo tiene que decir aquí. Es que esa para que haya contexto de lo que voy a decir. Fuimos a una fiesta y yo amo a todos mis amigos sin importar su condición social o religión o todo eso. O sea, yo puedo ser muy... No es cierto, a mí me discrimina. No es cierto. Yo puedo ser muy duro a veces con ciertas cuestiones, o sea, muy sociales, religiosas y lo que quieras, pero siempre la amistad de alguien está por encima de su postura política o su creencia religiosa o lo que sea, ¿no? No importa. El chiste es que de los amigos que he conocido en mi entorno laboral, pues muchos son de escuelas privadas. Uh-huh. Y entonces el otro día fuimos a una fiesta y muchos de ellos, la mayoría, bueno, vienen de escuelas privadas, pero una de ellas viene de la UNAM. Sí, exacto. Igual que tú. Entonces hiciste un clic, o sea, tuviste algo en común, ¿no? Más con ella que con los demás, por decirlo así. Y a propósito de eso me habías contado que existe mucha discriminación en tu medio, vamos a decirlo así, porque cuando has visto que hay como vacantes laborales, viene un asterisco que dice no UNAM, no Poli, no UAM. Sí, exacto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primero se me rompe el corazón porque digo, qué feo, o sea, uno se rompe el alma estudiando y que salgan con ese tipo de cosas, es de esos anuncios así enormes con letras negritas y Arial número 14, o sea, no, se me hace súper mala onda. Que es ofensivo, ¿no? Tendría incluso que estar penado, ¿no? O sea, no tendría que, o sea, tendría que haber una ley para impedir, para que eso no pudiera, o sea, que eso fuera, no sé si un delito, pero que sí fuera prohibido, vamos a decirlo así. Sí, porque ni siquiera me estás dando la oportunidad de demostrarte que estudié esto y que soy buena en tal o cual cosa. O sea, desde el momento en el que pusiste el anuncio y lo que sea, me cerraste la puerta en las narices. Uh-huh. Y ya no me dejaste la oportunidad de hacer algo más. ¿Y por qué tú crees que es eso? Yo me imagino que porque generalizan. Porque yo no creo que todas las personas... Bueno, ninguno somos iguales, ¿no? Pero en general piensan que las escuelas que son privadas... a lo mejor todos somos unos flojos. No, públicas. Perdón, todas públicas. Todos somos unos flojos. Y que nos gusta estar todo el tiempo en huelga. Que somos unos, inadaptados. Exacto. Contestatarios. Sí, como que todas las características negativas están depositadas en todos los alumnos. O sea, estereotipan al sí, alumnado. Exacto. Y entonces...
ya por unos pues pagan otros y pues ya no hay oportunidad de otro trabajo. ¿Y no sientes que es una cuestión más como clasista? Es decir, ¿cómo voy a tener en mi despacho trabajando a alguien de la UNAM? O sea, ¿cómo voy a quedar o cómo me van a ver mis clientes? Yo como ¿se llama despacho de arquitectos? ¿O? Despacho, estudio, Me gusta más estudio, creo que sí, a mí también. Se acomoda un poquito mejor con la carrera. O sea, en tu estudio de arquitectura, decir cómo y sobre todo si le estás tratando de vender proyectos, porque la construcción, el área de la construcción es un área donde se mueve muchísimo dinero, millones y millones y millones y millones. Pero ¿no? esos son los que sostendrían tu despacho de estudios y si tuvieras uno y fueras como ellos, la mayoría de las personas que trabajan ahí de sol a sol son de escuelas públicas porque necesitan el dinero para poder vivir. Pero no solo eso, cuando hay entregas de proyecto, y eso es muy bien sabido que siempre les quieren pagar como las horas extras con pizza para que, oigan, mañana tenemos entrega tal, les vamos a pedir pizzas. Y yo he leído en otras páginas de arquitectura, como se llama el tren de la arquitectura. Del tren del mame de la arquitectura y así páginas de arquitectura de Facebook. Ajá, sí, donde se corren chismes y con quién no trabajar. Había una persona que decía, a mí me dieron unas papitas y estaban caducadas. O sea, imagínate. No, parece chiste, pero es real. Pero o sea, sí. O a mí me regalaron cosas que ya no eran de la generación que tenía que ser. O a mí me dieron a mí me dijeron que me iban a pagar tal cantidad y cuando yo el pago me dieron la mitad de eso, que porque llegué tarde. Dije, ay, muy casa de Toño, ¿no? Entonces ya, o sea, como que es un virus de tratar mal a las personas que apenas van saliendo de la escuela y se les hace como una costumbre muy fea y entonces tú te haces como a la idea de que no te lo mereces porque... Claro. Porque así es como funciona, ajá, ¿no? Uh-huh. Porque soy de una escuela pública y entonces yo no puedo aspirar a más. Pero no está bien. No, claro que no está bien. Porque tú eres una persona valiosa, te quemaste las pestañas por estar estudiando ahí, porque aparte arquitectura no es nada barata. O sea, yo veía a mis papás cuando yo estudiaba en los primeros semestres y todavía no tenía beca, porque después tuve una beca de la UNAM por el promedio y cosas así. Pero tampoco era así como que wow, ¿no? Porque creo que en esa época eran como 800, 900 pesos, que me hacían mucha ayuda porque pues los materiales son caros, pero... Claro, es que volvemos a lo mismo. O sea, imagínate si tú, porque la UNAM es pública, ¿no? Entonces, si tú estabas ganando una beca de 800 pesos al mes, que te hacía valer realmente, que decías, güey, neta es una liviana, porque cuando eres así estudiante, 1,000 pesos es un dineral. Entiendo que por esa razón tú hayas creído que cobrar 500 pesos era mucho, ¿no? Porque si tú podías acceder a 1,000 pesos con una beca, entonces 500 por plano, ¿cuánto? Y sí, exacto, y en mi cabeza así de como, wow, no puede ser, ya aquí está súper bien. Tanto, ¿no? Ajá, exactamente. Pero también no hacía, o sea, lo de la beca también lo solicité porque yo, aparte de lo del promedio, era porque yo veía a mis papás y decía, yo no quiero que estén gastando y gastando y gastando en mí, porque los materiales eran caros, porque las impresiones hay que hacerlas cada semana, porque eran muchas cosas que tienes que juntar, que al principio tú cuando dices, ay, yo voy a estudiar arquitectura, ¿no? Pero no te das cuenta de todas las demás cosas, porque para esto, estudiar cirujano, dentista y ser arquitecto son de las dos carreras más caras en cuanto a materiales y todas las cosas que tienen que estar comprando para poder seguir estudiando. Pero, a ver, bueno, me imagino que medicina en general también debe ser carísima. Yo me imagino que sí, pero yo platicando con mi ortodoncista, ella me decía que sí, que efectivamente creo que era más cara cirujano dentista que medicina. Qué curioso. Sí, yo también hubiera pensado lo mismo que tú, pero sí es muy, muy cierto eso. Sí, o sea, y de arquitectura sí sé que es muy, muy caro, sí, estudiarlo, sí. Y yo me acuerdo que yo tenía un maestro ahorita me acordé de eso, en segundo semestre, que tenía alumnos de la Ibero. Y entonces luego llegaba nuestro maestro y traía reglas, compases, así, no, 1,000 cosas. Y decías, pues ¿dónde las sacan? Ajá. Y una vez nos contó que así como de que estaba como pepenando, pero no era cierto, ¿no? Porque los alumnos que hacían sus maquetas en la Ibero
dejaban ahí todo botado, o sea, así como de, ya terminé mi entrega, bye. Y entonces ahí había como placas de estireno, de otras cosas así tiradas, con reglas nuevas, reglas de estilógrafos, etcétera, cosas que realmente todavía tenían una vida útil, pero como ya habían acabado de usarlas, las dejaban ahí. Entonces este maestro se dedicaba como que a juntar las cosas, y cuando veía que alguno de nosotros no teníamos ese material o algo así, pues se los daba. Wow, qué lindo. Sí, qué yo padre. sé, ese maestro era increíblemente lindo. Entonces me quedó como muy marcado el saber que pues que existe como una cultura de desperdicio también de recursos, en cuanto eres un alumno que a lo mejor tienes la facilidad de conseguirlo a la vuelta de la esquina cada 5 minutos. Yo cuidaba muchísimo mis cosas, porque yo sabía que no sabía si iba a volver a comprarme otras cosas, ¿sí? Y pues esa es la anécdota que te quería compartir. Y a propósito de eso, yo me acuerdo que a mí nunca me gusta mucho aprender, mucho, me gusta mucho el conocimiento, pero nunca me gustó la forma en la que me enseñaban, ¿no? Siempre decía, es que ¿por qué tengo que aprender así? ¿Por qué de memoria? ¿Por qué un pinche año, o sea, que aprender que en 1810 de cosas, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué no mejor contarme, vamos, darle, cambiar, ¿no? Hacerlo diferente. Alguna vez yo di clases de música, muy básica porque ni soy un gran músico ni tengo el gran conocimiento, pero sí recuerdo que a mis niños les trataba de enseñar la música de una forma que en verdad les dejara un conocimiento como real, ¿no? No nada más de que la teoría es esta. ¿A qué quiero llegar con esto? Eso a mí me hacía valorar poco el esfuerzo de mi mamá para la escuela, porque es que no es que me valga más la escuela, pero no me gusta, no me llena, no me da, no me nutre. Entonces no le voy a echar ganas, porque neta no. Por más que yo me quiera esforzar por aprender así algo, no, me es muy difícil. Por eso siempre estaba enfrente del salón. No es cierto. Me sentaba con los latosos hasta atrás. Tú también te sentabas atrás, no sé por qué. No es cierto, yo me sentaba a otro lado. No es cierto. Yo ni siquiera iba contigo. Entonces, justamente ahorita que mencionaste lo de los estilógrafos, yo iba en dibujo técnico en la secundaria. Ajá. Y recuerdo que teníamos que llevar estilógrafos. Y pedían varios, ¿no? Porque para hacer como ashurados y cosas así. Y yo recuerdo que la forma en la que me valía madre el cuidado o el trato que les daba a esos estilógrafos, porque es que neta me vale madre, no me interesa aprender esto. Y menos, por ejemplo, dibujo técnico, que no era un taller en el que yo quería estar, ¿no? Yo quería artes plásticas, y a lo mejor ahí sí me hubiera sido más dedicado, si me hubiera entregado, pero bueno. Y los estilógrafos, te juro que me vale madre, no los cuidaba, se me rompían, era un desmadre. Y cuando más grande me enteré o sea, cuánto costaban los pinches estilógrafos. Porque aparte mi mamá no me compró los cualquiera, me acuerdo que era una marca que se llama Stadler. No sé si eran los mejores, sí, pero no eran cualquier estilógrafo, ¿sabes? Entonces me dio una arrepentida cabrona de que no haber valorado el esfuerzo de lo que mi mamá hacía. Muy, muy feo, ¿no? La neta es que me siento muy mal. Y creo que eso es algo, y el punto siguiente al que quiero llegar es de que me imagino que tú al ver el poco valor que le daban estas personas a sus cosas así, y el desperdicio, fue que te nació la idea de que tu carrera o que tu profesión la estás enfocando mucho en la sustentabilidad, ¿no? Cuéntame que en específico, a muy grandes rasgos, cuéntame, con mucho detalle, cómo es esta cuestión en donde quieres hacer que tus proyectos tengan ese valor agregado de sustentabilidad. Bueno, mi maestría es en arquitectura sustentable. Uh-huh. También la estudié en la unidad de posgrado de la UNAM. Uh-huh. Y cuando para esto yo ya estaba trabajando. Estoy en el lugar donde trabajo actualmente, uh-huh, que es un lugar muy importante. Que rayos voy a tener que decir cuál es, porque si no voy a poder mencionarla. Es un lugar donde hacen conciertos, ¿no? Sí. Por decirlo bueno, así. Esos dos lugares son los dos únicos lugares en la Ciudad de México que tienen una certificación en nivel Platinum, que es una de las
el nivel más alto dentro de la certificación LEED, que la certificación LEED es una certificación para, en español sería liderazgo en edificios, diseño e iluminación de edificios sustentables, más o menos. Y se trata de establecer ciertos parámetros que ya vienen, de Estados Unidos, porque esta certificación viene de Estados Unidos, para que tú tengas unos parámetros sobre qué basarte, porque si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Claro. Como todo. Entonces, esta certificación viene a México en esa época y yo estaba, trabajando en otro lugar también muy importante, ese sí lo puedo decir, en Vancomer, y me hablan por teléfono para que vaya a trabajar allá, me hacen mi entrevista, bla, 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 y me quedo. Pero todos los documentos eran en inglés, y yo en ese momento sí sabía inglés, pero no era así como que, wow, la maestra del inglés, y cuando yo empecé a ver toda la documentación dije, wow, no, necesito más cosas. Y entonces para yo poder seguir con eso que a mí me gustaba, que es la sustentabilidad, me pagué mi curso, mis clases de inglés en el Anglo para poder, entonces estaba aprendiendo inglés, aprendiendo lo de la certificación para poder sacar estos 2 edificios a flote. Y aparte estudiando la maestría. Y aparte estudiando, o sea, era, imagínense. Entonces era como así de, siento que no voy a sobrevivir porque eso es demasiado para mí. Pero pues sí, se logró. Sobre todo porque pues siempre he tenido el apoyo de mis papás y de mi hermano, entonces ahí echándome pajas, yo si no, creo que si hubiera dicho ya no puedo más. Y entonces estuve aprendiendo muchísimo sobre la certificación LEED. Y esta certificación se divide en 5, antes se dividían más, pero en esta versión que ya está más actualizada se divide en 5 puntos que son sitios sustentables, ahorro de energía, ahorro de agua, se me olvidaron los otros 2, pero es algo relacionado, es calidad del ambiente interior, y el otro, en este momento no recuerdo bien. Pero son más, básicamente. O sea, en general son esos puntos. Ajá, y de lo que se trata es que el edificio reúna ese tipo de, como... ¿Características? No, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Para que un edificio no se caliente tanto, necesita que su azotea sea de color blanco. Lo que típicamente no se hace aquí en la Ciudad de México, porque si tú ves desde el avión, siempre ves las azoteas de color rojo. Terracota, ¿no? Ajá, una cosa así. Pero si de por sí me cuesta trabajo decir jojo, imagínate si dije. Bueno, ya. Nadie lo notó. Entonces. Nadie lo notó, pero ahora todos lo notaron. Sí, es cierto. Bueno. Pero, terracota, pero sí es por el impermeabilizante, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, en esta certificación, lo que se nos ocurrió para que el impacto del efecto de la isla de calor, que es el sol que viene, el sol llega así y calienta el edificio, pero como el edificio tiene una azotea de un color oscuro, lo que hace es que se caliente y todo lo que está alrededor, eso es el efecto de isla de calor. Entonces, cuando cambias el color, cambia todo. Ahí nosotros lo cambiamos a blanco, pero con un impermeabilizante que además es ecológico, o sea, que tiene menos compuestos orgánicos volátiles, que tiene menos materias que le hacen daño al ambiente, justo como los VOCs. Y, componentes que son biodegradables, entonces se utiliza y se vuelve a reciclar. Reciclable. Exacto. Ajá. Algunos vienen en membrana y otros vienen en pintura. Bueno, el caso es que al hacer ese pequeño y ligero cambio de unos que serán en exactamente no sé cuántos metros cuadrados fueron, pero sí fueron bastantes, esa azotea hizo que el edificio bajara la temperatura, lo que hace que se utilice muchísimo menos el aire acondicionado, lo cual hace que aparte tu confort térmico como persona usuaria te sientas mucho mejor. Porque aparte no tienes que estar prendiendo el aire acondicionado y todo eso. Ajá. O si lo prendes, no tienes que usarlo, digamos... Tantas horas o a una temperatura, o regularlo de tal forma que consuma más energía. Exactamente. Wow. Y eso fue solo un punto. Entonces, también fue, por ejemplo, el calidad del ambiente interior, uno de los importantes fue el cambio de la alfombra. El cambio de la alfombra en todo el edificio
es un gasto muy grande. Pero la inversión que se tenía que hacer iba a ser con un retorno de inversión bastante corto, porque esta alfombra iba a durar más tiempo que la alfombra anterior y que es la que está actualmente. Y iba a tener un impacto positivo en la cuestión de temperatura, ¿no? Pero sobre todo es por el contenido de pre y post consumo. O sea, ¿qué me refiero con esto? La que quitas, la llevas a que la reciclen, y la que llega, cuando la quites, la van a poder reciclar. Porque la nueva que llegó está hecha con fibras de una reciclada. Wow. O sea que todo eso fue es como una cadena que nunca se va a acabar, de un infinito de la uso, la reciclo, vuelvo a usar y así. Vamos, o sea, entiendo que si un cualquier cosa ya está usado, se tiene que de algún modo, vamos a decirlo así, como reconfigurar, y de todos modos tienes que seguir invirtiendo en materiales, pero es menos a que si fuera desde cero. Es que muchas veces se piensa que los materiales que son sustentables son más caros. Y en la primera versión sí puede ser que sean más caros. Pero a largo, lo que te ayuda en el tiempo del uso es muchísimo más la vida útil y el menos el impacto en el ambiente con lo que se hizo con la extracción y todo eso. Por ejemplo, la madera que se utilizó para los muebles trae una cadena de custodia, o sea, un certificado que te dice que viene de tal bosque sustentable que se utilizó, no sé, del árbol 1 al 5 y del 5 al 20 en este cuadrante, y entonces se utilizaron estos árboles para hacer este escritorio. Y estos árboles eran de un bosque sustentable que sirvió para, no sé, tal cosa que se pudo construir. Okay. O sea, cada cosa tiene un porqué y un para qué, sin tratar de... O sea, más bien tratando de reducir el impacto ambiental. Ajá, exacto. Justo en la prepa tenía un maestro de geografía, cuando ya iba en sexto de prepa, que nos daba geografía económica. Y precisamente ya no era la geografía de aprender los volcanes y cómo funcionan, ¿no? Sino más bien ya es como de cómo funciona el mundo o los países a través de sus recursos, por decir algo, ¿no? Muy general. Y entonces nos decía que en Canadá tenían un sistema, y supongo que es más o menos lo que tú dices, que de hecho creo que es algo que se debería implementar en todo el mundo, pero tienen un sistema en donde, haz de cuenta, dividían una zona en 10. Entonces el primer año talaban todo, o en 10, el primer año talaban todo de la zona 1. Así lo talaban todo y lo vendían para lo que tú quieras. Y el siguiente año, o sea, el año 2, todo lo de la zona 2. Y así se iban a llegar al año 10. Entonces, para cuando talaban el año 10, el año 1 ya estaba reforestado. Y entonces así se iban, porque luego a veces puedes pensar, es que, pero ¿cómo puede ser algo sustentable si al final de cuentas están talando árboles? Pero pues son muchos factores, ¿no? O sea, para empezar está planificado. Está pensado para ser así. Es algo bien cagado porque el otro día mencionabas, ¿te acuerdas que hablamos de un árbol de Navidad? Sí, porque amantes de la Navidad. pero lo chistoso es lo siguiente. Es una anécdota medio chistosa a propósito de donde yo trabajaba antes. Había una persona, ¿no? Un tipo muy, muy curioso, pero bueno. Y recuerdo que publicó uno de estas tipo infografías. Bueno, ni siquiera infografías, era nada más una imagen así como tal, en donde decía que por qué era mejor poner un árbol artificial de Navidad que uno natural. Y él estaba necio, pero así necio que era mejor un árbol artificial que uno natural, ¿no? Y su único argumento era decir, sí, pero porque si pones un árbol artificial no tienes que talar un árbol natural. Y entonces yo ya había investigado eso antes, en donde casi lo que te acabo de decir. O sea, para empezar es como ingresos para una familia o alguien que se dedica precisamente a vender árboles, ¿no? En este caso. Está pensado de esa forma, hay planes de desarrollo, estabilidad, de sustentabilidad, en donde precisamente lo planean así. Pero este güey estaba necio que era mejor un árbol artificial porque no tenías que talar un árbol. Pero
claramente él no se puso a pensar en el impacto ambiental que representa hacer un árbol de plástico, ¿sabes? Y no nada más, o sea, de que hacerlo, transportarlo, todo lo que implica que el barco en donde lo traen, porque obviamente todo viene de China, y así. Entonces, a propósito de eso, a veces pensamos que las cosas que no son naturales van a causar un menor impacto en el ambiente a que si ocupamos un recurso directo, ¿no? Como en este caso tú lo dices, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que todo eso ya está planificado y que si se va a usar algo natural, ya está pensado para que cause el menor impacto en el ambiente y al final del día, como en este caso, supongo que es mejor, no sé, tú me podrías decir esto, pero ¿por qué es mejor a lo mejor usar madera en vez de plástico para hacer un mueble o cosas así? No sé si eso tal vez también reduzca el calor, ¿sabes? O cosas de ese tipo y por lo cual es mejor usar madera, aunque en apariencia sea peor para el ambiente, pero en el fondo es mejor. ¿Sí me explico? Sí, por durabilidad es mejor usar la madera, pero el plástico también tiene, o sea, creo que para todo hay matices. Y no hay que satanizar que solamente voy a usar madera y solamente voy a usar plástico. Uh-huh. Para algunas cosas puede ser que sea importante solamente usar plástico y para otras madera. Pero no estoy diciendo que yo soy partidaria de que todo tiene que ser artificial y todo tiene que ser justo como yo lo diga, ¿no? Sí, creo que como hay libertad de elecciones y todas esas cosas, lo primero y lo más importante es que siempre te fijes en que le hagas el menor daño e impacto al planeta, uh-huh. Sobre todo por ya los niveles de contaminación que tenemos en este momento. Y eso sería como uno de los criterios principales de los que te puedes basar. Por ejemplo, lo que te decía de los muebles en todo el lugar en donde se obtuvo la certificación, uh-huh. Todos los muebles vienen justo hechos con madera que está hecha de bosques sustentables, donde se consiguió las cadenas de custodia de cada uno de los árboles que se habían utilizado para poder hacer esos muebles. Pero yo sé que no todas las personas van a tener recursos para poder conseguir esos muebles. Claro, sí, porque es caro. Es caro, ajá, exacto. Entonces hay que destacar que hay que hacer las cosas que estén dentro de tus posibilidades. A lo mejor yo no puedo comprar esos muebles, pero sí puedo ahorrar agua, o puedo cambiar mis focos por luz LED, o puedo, no sé, hay una forma de lavar distinta que es utilizar el agua desde la blanca, gris y la negra, ¿no? Para poder reciclar todo y no tener que estar gastando más agua de la que no es necesario. Sí, claro, una carga por cada color o exacto. Tipo de ropa. O sea, no es que se deba de casar todo el mundo con la idea de que debe de ser negro, negro y blanco, blanco, uh-huh. Sino hay muchas opciones para poder seguir cuidando el ambiente. Y también cabe destacar que la industria de la arquitectura es una de las más contaminantes. Entonces, nosotros como arquitectos también tenemos que buscar las maneras de poder hacer que nuestra labor, tanto como hacia los clientes y hacia con nosotros, tengamos una cultura del cuidado y que lo podamos hacer permeable hacia nuestros clientes. Claro, sí, o sea sí. Que, sí, porque no le puedes vender el mismo proyecto a todos tus clientes, ¿no? No todos van a tener para costear, digamos, un muebles o un interior con madera de este tipo, ¿no? Sí, a lo mejor a muchos les alcanza para conglomerado y ya está. Y eso es todo, pero entonces tú ves cómo haces la manera de que tengas un mueble que con ese conglomerado pueda ayudar a que cuide tal cosa y así, o sea, creo que para todos hay opciones. Claro. Y eso es lo que más me gusta de ser arquitecta y diseñadora de interiores. La como maleabilidad de poder hacer lo que puedas hacer con lo que tienes. Eso. Entiendo. Y además tú lo haces desde una forma pues, con mucho moral, ¿no? Mucha moral, porque bien podrías simplemente venderle a quien tiene el dinero lo más caro. Sí, claro. ¿No? Sin importarte el impacto. Uh-huh. Pero lo que haces es pensar en función de ayudar al planeta. Entonces, así es. Es muy lindo, te lo aplaudo, la verdad. Aunque yo tengo mis reservas al respecto de la cuestión esta de
los pseudoambientalistas que que aparecen cuando hay cuando hay un trasfondo político. Yo sé que no es tu caso, pero sí se da mucho eso, ¿no? Y sobre todo la gente rica últimamente está con que, es que ¿por qué siguen haciendo refinerías? ¿Por qué sigue ocupando el petróleo, no? ¿Por qué no todos autos eléctricos? ¿Sabes? Pero ya habíamos hablado de lo que los autos eléctricos contaminan más que los autos normales. Ajá, porque el proceso de producción sigue siendo súper contaminante. Sí, somos bien ñoños. Que no dejas de utilizar como que el petróleo o sus derivados para crear un auto eléctrico. Ajá. Y que al final de cuentas la energía con la que estás recargando ese auto sigue viniendo de fuentes fósiles, ¿no? De fuentes no renovables de energía. Entonces, pues sí, es un tema muy complejo, pero también creo que lo principal o lo importante es ser consciente de qué forma y hasta dónde puedes ayudar, ¿no? Y el impacto real que vas a tener con tus acciones. O sea, es que tampoco es que tengas que hacer algo para que ya el mundo cambie el día de mañana. Si cambias tú, cambia tu entorno. Claro. O sea, una pequeña acción que tú hagas para ti, por ejemplo, no sé, tomar un litro más de agua el día de hoy, eso te va a ayudar a ti para limpiar tu organismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú también te vas a sentir mejor y eso lo vas a contagiar a los demás y entonces el entorno, todo eso. Sí, es como una cambia. Cadena de... Ajá. No tienes que hacer grandes cosas para intentar cambiar todo de una vez. Claro, es una cadena de acciones, ¿no? No tienes que ir haciéndolo poco a poco. Eso está increíble. Es muy... sé que podríamos hablar 1000 cosas más con respecto a la arquitectura, pero créeme que lo que nos has contado es muy interesante y tiene muchísimo valor. Y gracias por eso. No quiero que esta sea... Sé que no va a ser, aparte, la única vez que vamos a hablar de esto, pero también hay algo que es muy, muy, muy importante y muy profundo y fundamental en tu vida. Y eso es el ejercicio. Sí. También además yo siento que a la par, o sea, igualititito que la arquitectura, tienes esa pasión por hacer deporte. ¿Cómo es? ¿Qué te inspira? ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son tus... ¿qué es lo que quieres alcanzar o por qué lo haces? Bueno, todo esto comenzó gracias a que mi mamá, cuando yo tenía 3 años, me dijo que si quería hacer algún tipo de deporte. Y me llevó a clases de gimnasia desde los 3 años. Yo era la niña más chiquita de todos, porque para esto todos los niños estaban ahí. Bueno, niñas de 5 años. Y mi mamá le pidió a la maestra, que también se llamaba Elizabeth, que si me dejaba entrar a las clases. Ok. Y entonces... Gimnasia artística. Gimnasia rítmica. Ok. Y entonces ya llegaba y me acuerdo que me decían, ahí viene la chiquita, porque era la más chiquita. Aparte por la estatura, ¿no? Pero, o sea, sí estaba muy chiquita. O sea, era muy, muy pequeñita. Y ya ahí hacía como mis movimientos y me gustaba mucho el caballete y las paralelas y todo, ¿no? Me gustaba muchísimo ser gimnasta. O sea, era una de las cosas que más me encantaba en la vida. O sea, de llegar de la escuela, no me importaba que tenía que hacer la tarea e irme a entrenar. No sé cuántas horas eran, creo que era como 2, y regresar a terminarlo para otra tarea y de dormirte porque mañana te vas a la escuela. O sea, creo que desde esa época y hasta ahora, el que mis papás me inculcaran el ser así de disciplinada y el ser así de ese gusto por hacer ejercicio ha sido una de las herencias y una de las cosas más bonitas que me han dejado marcada en mi vida. Y como unas cosas que yo puedo compartir a los demás de una forma en la que no me pesa, o sea, más bien me gusta. Bueno, entonces sigo entrenando gimnasia y después, es que fíjate que me gusta patinaje sobre hielo. Y ahí va. Vamos a ver cuánto cuestan las clases. No, pues sí están más caras. En esa época, pues mis papás así de, no, pues es que no los podemos pagar. Pero mi papá trabajaba en esta época en el programa de... ¿Qué crees? Con Talina Fernández. Ajá, recuerdo ese programa. Estaba en producción. Y yo siempre les pregunto, cuéntenme por favor, porque nunca me cuentan la historia completa. Entonces ya un día mi mamá ya me contó la historia completa
de que estaba pensando qué más casos iban a presentar en el programa, y entonces ya le dijeron a mi papá, ¿tú tienes alguno? Y dijo, bueno, fíjate que a mi hija le gusta patinar en hielo. Y dijo, así ya nada más me pagan las clases. Y entonces ya... O sea, fue plan con maña, sí, dijo, claro. a ver si pega, ¿no? Y entonces mi mamá y mi hermano me llevaron un día a la pista de hielo de San Jerónimo, Ajá. que por cierto Ya la voy a extrañar mucho porque me cambió la vida. Jubilaron. Ese lugar me cambió la vida. Entonces llegamos a la pista de hielo y yo dije, todo está muy extraño, porque yo ya había ido a la pista antes. Y dije, todo está muy extraño. ¿Por qué me estarán poniendo unos patines blancos cuando todos sabemos que eran naranjas y luego los comen azules y no sé, otros colores, ¿no? Y yo no eran los genéricos que todos usaban. No, yo decía, ¿por qué traigo unos patines blancos nuevos? ¿Qué edad tenías, aprox? Tenía como unos 10, 11 años. Ok, o sea, estabas por finalizar la primaria, casi la secundaria, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces, de repente me sienta una instructora en una banquita y mi mamá estaba al ladito y se prende el monitor y aparece Talina Fernández y yo. No, papá, qué oso. O sea, no. Tú ya sabías que tu papá trabajaba en ese programa, o sea, eras consciente de eso. Ya cuando vi eso dije, no, por favor. No, qué pena. No, mega oso, porque, bueno, en esa época no dije así tantas cosas, pero ahora que lo sentiste, claro. No, es que para esto mi papá tiene los videos. O sea, yo me he visto a esa edad y digo... ¿En qué momento? No manches, y entonces ya estaba yo ahí, pero estaba paralizada, o sea, porque no decía nada, o sea, me decían cosas Talina Fernández y yo estaba jugando con el torniquete y decía, sí. Claro, eras una niña. Mucho. Sí, y era lo único que dije, o sea, lo único que hablé, lo único que dije fue eso. O sea, yo estaba muriéndome de la pena. Me estaban temblando las piernas y entonces me dijeron que me regalaban una beca y que iba a estudiar y así, ¿no? Y todo iba muy bien. Yo estaba estudiando perfectamente bien mi patinaje sobre hielo. O sea, fue el programa y pasaron los días y yo ya iba a mis clases normales. ¿Y te pagaron que una beca o no sé, algo así? Ajá. Y entonces tú ibas a tus clases con tus patines que te calzaban, o sea, te quedaban bien y empezaste a practicar y todo eso. Ajá. Y luego pues pasa una cosa que me cambió la vida por completo, que tuve un accidente muy fuerte e importante y entonces ya no pude seguir patinando. Porque pues terminaba la escuela primaria y terminé en el hospital. Estuve como los 2 meses que eran la escuela y y pues no podía caminar en ese momento porque pues fue un impacto muy fuerte para mí. Ajá. Creo que nunca te he platicado esto completamente, ¿o sí? Pues solo sé que tuviste un accidente, es lo único que sé. Cuando yo iba en 6º de primaria y tenía 11 años, me regresaba a la escuela, de la escuela a la casa yo solita, tomaba un transporte público y yo me regresaba porque ya era una niña grande. Y yo decía, ya puedo irme. ¿Y la escuela quedaba relativamente cerca de tu casa? Sí, de mi casa. Entonces yo me bajo del pecero, iba a atravesar la calle y el pecero me atropella. ¿El mismo pecero? El mismo pecero en el que yo iba. ¿Cómo? Yo... no recuerdo exactamente porque pues no, ese punto de mi vida como que se fue. Ajá. Pero dicen todos que cuando yo me bajo, él se va hacia atrás. Yo pienso que se va hacia acá, o sea, como para darse la vuelta a la calle. Ajá. Pero en realidad lo que hace, sí es esto, pero para irse como de reversa. Y entonces cuando yo voy a pasar la calle... y yo me fijo, yo veo que se está yendo para allá. Ajá, sí, dices, va para allá, no puedo pasar porque está yendo en otra dirección, digamos. Exacto, y entonces cuando yo paso, yo nada más me acuerdo perfectamente bien que yo ya estaba en el suelo, viendo el cielo, y con un dolor inmenso en todo el pecho. Y me dolían las piernas. Y traía una mochila atrás. Mi papá me acababa de regalar esa mochila que estaban poniéndose de moda, de las llantitas. Y dicen los doctores que eso fue lo que me cuidó la espalda para que no quedara, pues, de alguna manera lastimada, dañada o, no sé, igual y hasta paralítica, no sé. Pero la estructura de la mochila me cuidó muchísimo la columna. Entonces yo me quedé acostada, estaba viendo el cielo, empecé a ver que la gente llegó
y me yo estaba consciente de todo, me preguntaron el número de mi casa, le hablaron a mi mamá llegó corriendo, llegó la ambulancia, cerca de ahí había una escuela secundaria, entonces todos los niños estaban haciendo como una ruedita para que nadie pasara. Por eso te digo que fue una de las cosas más que me ha marcado la vida, porque es como si yo hubiera muerto y vuelto a nacer. Por eso te digo que yo tengo menos años que tú, porque es como si ¿Naciste ese día? Sí, te lo juro. O sea, pasó algo tan fuerte en mi vida que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque espero no tener ni siquiera enemigos, pero no se lo deseo a nadie, porque aparte eres una niña, y yo estaba así viendo al cielo y decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo no le hago nada a nadie? O sea, yo soy una niña. Y ya me llevan al hospital. Me acuerdo perfecto que dice mi hermano, todos se nos quedan viendo, creen que es alguien famoso porque la ambulancia dice Televisa, y yo, eres un tonto. Pero lo hacía, o sea, porque me imagino que tu papá mandó la ambulancia, sí, o la pidió. Sí, no sé, ahí lo que pasó, fue coincidencia, pero sí, que estuviera en la ambulancia de Televisa, no creo. No creo, pero mi hermano lo dijo para hacerme reír, porque pues obviamente no quería verme así toda claro, triste, ¿no? Y ya estuve ahí muchísimo tiempo. Tuve que aprender a respirar yo sola de nuevo, porque yo tenía un respirador artificial y no podía respirar sola. O sea, me lo quitaban y yo sentía que me iba el aire, porque ajá, toda la parte del tórax, las costillas, se me fracturaron como 4. Y mi pulmón pues se dañó muchísimo. Nunca he contado esto así en abierto. Públicamente. Porque siento que... Es que no sé por qué, pero siempre que cuento esto a alguna persona, siempre me preguntan lo mismo. Pero ahorita ya estás bien, ¿verdad? Pero ya no tienes nada. Y así de, güey, si no estuviera bien, no estaría aquí contándote estas cosas. Yo antes lo contaba y me ponía a llorar. Pero ya ha pasado tanto tiempo y he visto tantas cosas y he evolucionado tanto en mi vida, gracias a Dios, que ya no me siento como la niña de 11 años que se sentía tan vulnerable y tan mal y tan triste porque le estaba pasando eso. Entonces, bueno, ya pasó y ya no pude seguir con mis clases de patinaje, lo cual me rompió el corazón porque pues no podía caminar. Tuve que, me enseñaron otra vez a caminar, porque estar 2 meses en una cama acostada pues no es bueno para el cuerpo, o sea, no tienes movilidad. Y lo peor de todo es que era mi cambio de la primaria a la secundaria. O sea, y él dice que no se acuerda, pero yo... No me acuerdo, perdón, tengo muy mala memoria. Traía vendas en muchas partes de mi cuerpo. Porque aparte dices que tú entraste, es que no, de verdad no lo recuerdo, pero según tú dices que entraste, o sea, comenzó el curso, el ciclo normal escolar, un mes después, y tú llegaste un mes después. Ajá. O sea, no es algo como que, por supuesto que te acuerdas de alguien que entró. Bueno, yo no me acuerdo, una disculpa. Yo en mi mente tú entraste desde el día 1, pero bueno, ya tú me dices que no es así, yo no lo recuerdo. Para mí fue muy traumático porque pues yo me voy de donde no, o sea, la primaria donde yo conocía a todos, y llego a una escuela donde no conozco a nadie, con collarín, con vendas, con caminar súper lento, no podía ni siquiera salir al receso porque tenía que quedarme en el salón, porque si alguien me empujaba, si no sé, 1000 cosas que me podían pasar. O sea, yo me sentía como una momiecita, porque pues no podía ser independiente, tenía que esperar a que llegaran por mí para que me pudiera ir a mi casa. O sea, yo no podía hacer nada. Rayos. Y así estuve como casi todo el año, porque aparte me tenía que salir temprano porque tenía consultas. O sea, era una cosa... Sí, imagino que fue muy difícil. Muy difícil. Sí. Y las medicinas y cosas. La rehabilitación, todo eso, ¿no? Todo. Y luego secundaria, otras materias. Sí, otra gente, y niños en la pubertad que somos una locura. Luego, no, fue, o sea, una cosa muy difícil. Y entonces, pues ya seguí como con mi vida, no podía hacer mucho ejercicio, y entonces como que en esos años estuve como estancada porque para esto, cuando estás en la gimnasia, pues tienes que cuidarte un buen la comida, lo que consumes, el ejercicio, etcétera. Entonces dejo de hacer esa actividad. Y como normal,
o sea, sé que los niños gorditos en México los ven como los niños sanos, ¿no? Entre comillas. Depende. Ajá, pero por ejemplo yo decía, pero es que ya estoy muy pasada de peso, o sea, soy una niña, lo sé, pero ya estoy pasada de peso. Yo no me sentía a gusto con mi cuerpo en esa época porque decía, no puedo hacer ejercicio. O sea, porque no podías hacer gimnasia. Ajá, y me daba mucho miedo, como volver a hacer cosas en las que me pudiera lastimar, porque para esto me desarrollé como un miedo a que me lastimara de cualquier cosa. Sí, por el daño físico que te ocurrió a partir del accidente. Ajá, exacto. Okay. Y entonces ya pasa eso y cuando llego a la prepa, en la prepa había clases de natación. Uh-huh. Y entonces retomé las clases de natación. ¿Se retomaste el ejercicio de algún modo? Ajá, ¿no? de alguna manera. Que en este caso fue... O sea, ¿en la prepa 8 hay alberca? Sí, claro. No sabía es una eso. de las más grandes. ¿Sí? Perdón, Flor. Disculpa. Okay. Entonces, empecé a tomar clases de natación y también me acuerdo muy bien que me gustaba mucho pilates, pero eso lo tomaba cerca de mi casa. Entonces tomaba clases de pilates, iba a la natación y entonces ya como que empecé otra vez con mi ritmo de hacer ejercicio y me gustaba mucho. Pero la gimnasia la dejaste de lado. Sí, la gimnasia y ya no el patinaje tampoco lo tomaste. Ok, entonces... Después de eso fue natación y pilates. Exacto. Okay. Y luego ves que empieza como que la era de la zumba y todo eso. Entonces dije, sí, voy a aprender a bailar 3000 cosas con zumba ya. Porque aparte estoy haciendo ejercicio y bajo de peso. Y entonces ya estuve haciendo zumba también. Y después cuando la zumba no cuenta como ejercicio, ¿no? Según pues yo digo que sí, porque sí, sí te sirve, aceleras el ritmo cardíaco. Y sí, pero hacen como cardio, no como ejercicio. Pero el cardio es ejercicio. Bueno, tú sabes más de eso y ahorita me vas a explicar. Tanto, pero sí. Me vas a explicar por qué el cardio sí no funciona en el sentido de hacer ejercicio. Bueno, entonces después ya pasa toda la prepa y después llego a la universidad y así de la universidad enfrente de la Facultad de Arquitectura está la alberca y yo soy genial. Entonces también iba a la alberca ahí y me gustaba mucho nadar. Bueno, me gusta mucho, pero siento que lo aproveché muy bien en la prepa y en la universidad. Y cuando ya más o menos estaba antes de finalizar la carrera de la licenciatura, como que me deprimí, no sé, algo me pasó en la vida que ya me acordé que me pasó. Bueno, ¿qué te pasó? Me rompieron el corazón. No pero bueno, entonces... A todos nos pasa, sí, ya sé. Sí, no. Y ahorita, y ese día, bueno, ya sé. Bueno, y entonces ya me doy cuenta de que ya había subido mucho de peso. O sea, cañón. Dije, ¿qué está pasando? Pues los kilos. Entonces ya empiezo a trabajar y llego a un lugar a trabajar y conozco a una persona, por cierto, espero que lo veas. Se llama Fernando y después fue mi novio y es nutriólogo. Y él fue una de las personas que yo siempre le voy a estar muy agradecida porque él me decía qué libros leer, qué alimentos eran los mejores. Bueno, no es que sean los mejores, sino los que me quedaban bien a mí. Los que a ti te ayudaban para tus propósitos. Exacto. Y entonces él me ayudaba muchísimo con ese tipo de cosas y me ayudaba con mi plan de alimentación. Y él fue de las primeras personas que me dijo, ¿por qué no vamos a entrenar al gimnasio? Y yo, ¿gimnasio? Nunca había sido un gimnasio. No, porque yo era así como más de... Sí, de otro tipo de deportes. ¿No? Que sí tienes que entrenar un poco para poder, si hubiera yo seguido con el patinaje artístico, sí tienes que entrenar muchos músculos para poder seguir haciendo ese tipo de cosas. Complementar. Exacto, pero no es como que el gimnasio ya estaba ahí todo completamente de tajo, ¿no? Ajá. Entonces ya empezamos a ir al gimnasio, porque él sí lo hacía, pero yo no. Y ahí me empezó a gustar a entrenar. Pero lo malo es que yo lo hacía en la tarde. O sea, yo iba a trabajar de las 9 a 6 como tipo Boeing. Y entonces ya después de las 7 a las 9 ya entrenaba. Pero para mí era ya después de un tiempo así como de ya no puedo más. O sea, ya estoy cansada, salgo agotada del trabajo.
Y todavía luego ir a todavía pegarle al entrenar. gimnasio, sí. A mí, porque yo conozco gente que sí lo hace todavía en la tarde. A mí no me favorece porque me siento muy cansada. Por eso lo que hice fue invertir todo. Entonces ahora, y desde hace muchos años y hasta el día de hoy, en la mañana, me levanto a las 5 de la mañana para irme al gimnasio, entreno como 1 hora y media, 2, y ya después me voy al trabajo. Okay. Que eso se ha acomodado muchísimo a mi estilo de vida. Uh-huh. Y es hasta la fecha lo que me ha ayudado pues a mantenerme así. Qué padre. Y además es algo que te gusta mucho porque veo que le estás tratando de sacar provecho a tu modo de vida deportista, por decirlo de algún modo. Y entonces vamos a volver al principio de este podcast en donde mencionaste, o yo decía también que tienes como una cuenta de TikTok y de Instagram en donde das tips para hacer ejercicio, muestras rutinas, etc. Entonces le has sabido sacar jugo a este estilo de vida, ¿no? Ahora lo haces de algún modo, bueno, hasta cierto punto profesional, porque me contabas que quieres competir, concursar para una categoría que es... ¿Ah, era secreto? Sí. Bueno, entonces que sea secreto. Hagamos de cuenta que no voy a dijimos decir nada. la categoría. Ok, no va a decir la para categoría. Que sea sorpresa. Vale, pero, o sea, lo quieres llevar a esos, no extremos, sino a ese punto, uh-huh. ¿no? Donde quieres participar uh-huh. y incluso tu alimentación está basada en esos objetivos, así, uh-huh. así, y al punto en el que ya llegaste y ahora te digo, tienes cuenta de TikTok y de Instagram en donde haces... muestras cómo hacer ejercicios, etc. Síganla, creo que les puede servir mucho. Bueno, la verdad es que no es que yo sea una profesional, porque para eso pues tendría que haber estudiado otras cosas. Y hay certificaciones y así, pero ¿no? Sí, claro, sí hay certificaciones para eso. Pero me gusta mucho porque a mí me hubiera gustado justo que hubiera personas que en esa época me ayudaran. Uh-huh. Sé que en este momento ya existen muchísimas cuentas que comparten ese tipo de cosas, pero yo me acuerdo que cuando yo empecé con mi cuenta de Instagram, no existía como tanto ese tipo de contenido en el que compartieran como, mira, este ejercicio se hace tal, así y así. Uh-huh. Entonces, por eso también lo hice de alguna manera, porque a mí también me ayudó a prepararme y a saber que si la técnica que estaba usando estaba bien, porque no es solamente, me voy a grabar y ya. Eso me lo enseñó un maestro de natación. Cuando tú vas nadando, no te ves. Claro. Y no sabes si estás haciéndolo bien. Lo que hacía él era grabarnos desde arriba para que vieras cuando estabas haciendo las brazadas y todo eso. Entonces, cuando tú te veías nadando, dices, aquí lo estoy haciendo mal, no saqué bien el brazo, la cabeza, bla, bla. Claro. Y entonces, cuando no solo estoy grabando para subir las historias y que, mírenme, lo estoy haciendo porque yo me estoy viendo cómo lo estoy haciendo y si lo estoy haciendo bien. No es un contenido vacío de, mírenme, sino realmente estoy viendo si lo estoy haciendo bien, porque a mí me sirve muchísimo saber si estoy haciendo bien el ejercicio, porque si no, no me está sirviendo de nada y está valiendo un comino lo que estoy haciendo y que me esté levantando a las 5 de la mañana. Entonces, ese es otro de los objetivos, no tanto que ser vista, sino más bien yo verme para saber que lo estoy haciendo de una manera correcta. Y si no... mejorar esa técnica. Claro. y ya el plus es poderlo compartir y que los demás lo vean y que les sirva de algo. Sí, sobre todo eso, porque me imagino que en su momento tú no tenías un referente, ¿no? Alguien a quien pudieras ver y decir, él enseña a hacerlo, él lo hace bien, entonces quiero aprender de él. Supongo que ahora tú piensas y dices, lo hago porque a mí me hubiera gustado que en su momento alguien me hubiera enseñado o hubiera tenido por lo menos al alcance ese referente para poder hacer las cosas. Así es, exactamente así como lo acabas de decir. Está súper padre. Y además también tienes una tienda de ropa, una cosa así. Es que yo antes, pero ya no porque sentí que no era como muy como comercial. Uh-huh. Tenía una tienda en línea de leggings y como accesorios para poder hacer ejercicio. Pero fíjate que en la mañana que estaba haciendo ejercicio en mi casa, tu casa, Gracias. Estaba viendo los shakers y dije, ¿y si lo vuelvo a hacer? No voy a perder nada. No pierdes nada. Porque pues me gustaba mucho esa como loguito y todo lo que hice. Uh-huh.
Entonces, a lo mejor lo puedo volver a retomar de otra manera para que para poder compartir esas cosas, porque a mí me gustaba, o sea, tampoco es que le ganara como 10,000 pesos a cada pieza y así, pero era bonito saber, yo traigo luego mis leggings con la marca y se me quedan así como de ¿qué marca estará sacando esta chava, no? Pero es bonito saber que la cosa que traes puesta la hiciste tú solita con tu esfuerzo y tus... Sí, fue tu emprendimiento, ¿no? Es un hijo más, por decirlo así. Así es. Sí, exacto. Qué padre. Oye, muchas gracias por haberte abierto de esta forma, de verdad, por contarnos cosas tan personales y tan profundas. Creo que la gente que lo vea lo aprecia y lo va a apreciar muchísimo. Gracias también por tomarte el tiempo de estar aquí. Sí, porque para quien no sepa esto, estamos grabando entre semana. Exacto. Y tú tienes tu trabajo, Godín. Godín. Y aún así hiciste el esfuerzo por estar aquí y lo que has tenido que hacer y mover para estar aquí, lo cual yo aprecio mucho. Y me gustaría nada más hacer como un resumen rápido de las cosas y decir que creo que una de las lecciones que aprendimos hoy es que es importante aprender a cobrar, ¿no? Después de haber salido. A ver, no solamente después de haber salido de la universidad, sino en cualquier cosa en la que tú te vayas a dedicar y de la cual vayas a vivir. Es importante saber cobrar, aprender a cobrar, porque, por ejemplo, creo que el sistema educativo o el sistema general está pensado para que, acabando tú una carrera, entres a ser un empleado más de una empresa ya constituida. Exactamente. Y no está enfocado en que tú seas esa empresa. Es que tú digas, ok, pues yo no quiero trabajar para alguien más, yo quiero ser, si bien no mi propio jefe, o sea, bueno, ser autosustentable en ese sentido, ¿no? De decir, pues yo voy a hacer mis proyectos, yo voy a buscar mis propios clientes, no voy a necesariamente buscar con quién entrar a trabajar, y creo que eso es algo también muy, 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 muy importante, ¿no? Igual que desafortunadamente no tenemos esa visión, ¿no? Yo también cuando estaba estudiando decía, pues lo importante es a ver en dónde entro a trabajar, y a lo mejor sí es importante porque de algún modo estás generando, estás trabajando, estás aprendiendo y estás siendo, teniendo un ingreso, ¿no? Con el cual te puedes mantener y mantener a tu familia, pero no se nos da el pensar en, ok, pero no, a lo mejor sí un rato, pero siempre con la mira o la intención de hacer algo por mí y para mí. Y lo cual es algo que tú también tienes, no solamente en la cuestión esta de vender ropa o lo que tú quieras, sino también tienes tu propio estudio de interiores, ¿no? Interiorismo, se llama así como, ¿cuál es? Se llama Palacios Interiores, porque Palacios Yasmín. Porque es su apellido. Y quedó ad hoc a la temática. Porque la arquitectura, como siempre digo, la tengo hasta en el apellido. Y es cierto, sí, eso, y pues sí, solamente, ¿no? Creo que es algo que también la gente tiene que pensar, no en estudiar algo o ejercer algo para alguien más, sino para ti. Y eso es algo que tú haces y creo que es una gran, gran, gran lección también que es importante, no depender tal vez solo de un ingreso y además ser algo que te mantenga motivado y entusiasmado, y eso es lo que ocurre tanto con el ejercicio como con la arquitectura. Y pues nada, muchas gracias. No sé si tú quieras agregar algo. Yo quiero agregar que se siente padrísimo que te inviten a hacer un podcast. O sea, yo como la que los hago, yo no lo había vivido del otro lado y entonces es muy bonito. Ahora entiendo por qué las arquitectas me han dicho que muchas gracias por considerarlas, ¿no? Yo te agradezco que me hayas invitado. Creo que estuvo muy bonita la plática, muy amena, muy, como siempre, nuestras conversaciones muy fluidas, sí, exacto, como siempre. Y pues, aquí vamos a estar. Gracias, yo también me sentí muy, muy cómodo. Creo que hablamos de cosas muy importantes y sí fue muy, muy fluido. Y de verdad, gracias por estar aquí. Lo aprecio y lo apreciamos mucho. Sé que quien lo vea va a aprender mucho de esto. Y pues nada, un placer. Qué bueno que te la pasaste bien. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y pues bueno, eso fue todo. Gracias por llegar hasta acá. Y recuerden compartir esto con quien crean que le puede servir. Y si ustedes quieren venir al podcast, son más que bienvenidos. Y gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye.